Hola, espero te encuentres muy bien. Hoy hablaremos de Gladiador 2. La inesperada pero grandiosa secuela de la película de 2001 ha llegado a los cines y está dividiendo opiniones. Muchos la están amando y otros dicen que ni siquiera le llegan los talones a la primera. Pero ¿qué es lo nuevo que nos trae el director? Ridley Scott esta vez se propone traernos la historia de Lucio Vero, el hijo de Lucila, quien era sobrino de Cómodo, quien admiraba a Máximo. Él ha crecido, pero por consecuencias de la primera película, él ha tenido que escapar y crecer lejos de su madre. Sin embargo, el destino lo volverá a traer a Roma y él querrá ajustar cuentas con Marcus Acacius y todo Roma. Sin embargo, esta vez ya están en el poder Geta y Caracalla. Pero aunque pareciera que ellos son los verdaderos villanos de la historia, en realidad esto podría dar una vuelta y mostrarnos al verdadero. Primero vámonos con la película en general. Primera, tiene un elenco fantástico. Tenemos encabezando el proyecto a Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington y Connie Nielsen regresa a su papel. Más adelante ya hablaremos sobre la participación de cada actor, qué tal estuvo su personaje, pero en general todo el elenco está bien. Ya son actores que han tenido más proyectos a pesar de que algunos de estos actores son jóvenes. Todos ya son experimentados y ya tienen proyectos detrás que nos han mostrado su buen trabajo. Ridley Scott se propone traernos una nueva historia con algunas referencias pequeñas sobre la primera película. Se siente como que ha sido una sola película, solamente como alargada, y que han pasado los años, que es lo que se trata, pero en realidad es como una misma historia. No es una historia separada. Sin embargo, se agradece que hayan querido como cambiarle a esta historia, porque a veces cuando hacen secuelas tratan de hacer muchas referencias, saturan o llegan a hacer escenas muy similares a las de la primera cinta que solamente se ven como una copia barata, y en esta de Gladiador 2 no es el caso. Trata de buscar una historia que se vincula, más no una copia de la primera, porque a pesar de que tenemos lo mismo, la arena de Roma, los gladiadores, a alguien no tan capaz en el poder, tratan de darle un giro y además son diferentes esencias de los personajes. En la primera, pues obviamente tenemos a los dos más fuertes, que es Máximo y Cómodo, quienes son interpretados por Russell Crowe y Joaquín Phoenix, que nos dieron una grandiosa interpretación y que obviamente ya se consolidó como una de las mejores, hasta icónica, de las películas de ese año. Sin embargo, en esta, a pesar de que se dan referencias y es una misma, pues los actores tratan de buscarle una esencia a sus personajes, no es una copia. Paul Mescal no es una copia de Máximo, se entiende que él es Lucio y que es como esta separación. Él tiene como ambas partes, el de gladiador y el de príncipe. No es al 100% ninguno de los dos, y por eso no se puede comparar ese personaje con el antecesor, porque a muchas personas no les gustó eso porque decían que no se veía tan fuerte como Máximo, pero ese es el punto, porque él no es un gladiador de nacimiento, él no es un guerrero, él se construye en un gladiador, pero él nació siendo príncipe. Entonces eso sí se nota en la película. Tenemos a Caracalla y a Geta, quienes son los emperadores, que de cierto modo se podrían comparar con Cómodo. Sin embargo, sí se ve esta diferencia. ¿Y a qué me refiero? No para mal, sino porque cada uno tiene su esencia. Cómodo era un personaje que sabía lo que hacía, era un personaje que tenía ambición, que solamente le importaba a él. Sin embargo, Caracalla y Geta tienden a ir más por la locura, la violencia, que se retrata muy bien algunos personajes históricos, de que cuando ves a los libros a veces dicen que tienen problemas mentales. Sin embargo, pues Cómodo como que hacía las cosas como queriendo y ellos por inconsciencia. Entonces sí se ve esta diferencia y no es una copia de Cómodo. Comenzamos con una introducción rápida, yo la sentí al menos, porque vemos a Hanno en su pueblo con su esposa y todo, y rápido los mandan a llamar a la guerra. Pero esto tiene una justificación, porque no podrían estar desarrollando tanto tiempo en la primera parte de cómo se conocieron, cómo llegó ahí y lo que ya te van explicando más adelante en la película. Sin embargo, sí la sentí rápida porque empieza luego con la guerra, pero se entiende porque en el demás tiempo de la película pues se va a desarrollar todos estos hechos y quedan bien. Aunque al principio sí lo sentí acelerado, toda la demás película tiene un buen ritmo, tienen las escenas puestas donde deben de estar. Al menos yo en ningún momento la sentí lenta, o sea, siento que llevó un buen ritmo para mi gusto. En cuanto a las peleas, yo creo que estuvieron bien trabajadas, estuvieron bien coordinadas, además de que se ve también el esfuerzo físico que hicieron los actores. Incluso esta película casi se desarrolla toda en la arena de gladiadores, aunque sí hubo
hubo una pelea sobre todo que se sale del contexto histórico. O sea, no busques precisión histórica si es lo que vas al cine a ver. Esta es una película que tiene nombres de los personajes históricos, sin embargo es una película de ficción, entonces en la ficción todo puede suceder. Porque criticaban mucho la pelea de los tiburones, de que llenan el coliseo con agua y hay tiburones, entonces Lucio empieza a darle órdenes a sus gladiadores y demás. Criticaban mucho de que cómo iba a haber tiburones en el coliseo romano. Es una película que no tiene precisión histórica, pero se disfruta esa batalla, se disfruta esa pelea. Una de las mejores peleas sin duda es la de Lucius y Marcus Acacius, o sea, Paul Mescal y Pedro Pascal. Y quiero rescatar demasiado el personaje de Pedro Pascal porque a pesar de ser un actor de reparto, es uno de los personajes más fuertes, es un factor que hace que se desarrolle toda la película. Además de que creo que quedó muy bien con el perfil de general. Entonces en esta pelea que nos regalan Lucius y Acacius, pues es una de las mejores. La sincronización también en la pelea que está detrás, está por parte de producción, está muy bien ejecutada. En esa ni siquiera sabes a quién irle, si a Lucius o a Marcus. No quiero dar tantos spoilers, pero el cierre de esta batalla yo siento que le da pie para que también entre el diálogo de los emperadores, además de que vemos también la angustia de Lucila. Están peleando dos personas muy importantes para ella, también el discurso que da Lucio, y pues hace que el pueblo se vuelva una muchedumbre y se enoje contra los emperadores, y de ahí nos muestre al verdadero villano. Y tenemos a Macrino, quien pareciera al principio que será como Próximo, quien compró a Máximo en la primera película. Sin embargo, pues se ve este roce, no se ve esta química entre Macrino y Lucio. Siempre ambos personajes están en contra, que si te esperas desde el principio que va a ver solamente por su bien o que va a hacer algunas transacciones para su beneficio. Sin embargo, no te esperas que él sea el que dé la traición absoluta y el que le dé giro a la trama, porque al tener la primera cinta como referencia, pues tú pensarías de que sería gladiador contra emperador, y esa vez no es así porque no es emperadores contra gladiador, sino pues nos dan un giro ahí, lo cual realza la película y también se le agradece porque no siguió esta fórmula de la primera y vuelve a repetir, no se siente como una copia o que intenta ser igual tanto los personajes como la historia a la primera, sino se siente una continuación. Y el final que nos regala Denzel Washington con Paul Mescal es una gran escena y sobre todo la simbología del pectoral de Máximo, y sí se podría considerar un final redondo porque termina por donde empezó y es como un círculo grande, por así decirlo, porque el inicio es la primera y la segunda pues es el cierre de todo esto. No es solamente el cierre de Lucio, sino también de la primera cinta. Y ahora sí, vámonos con los actores y su personaje. Vámonos con Paul Mescal. Es un actor que siempre tiende a seleccionar muy bien sus proyectos a pesar de que sean pequeños, pero trata de que sean de calidad, por así decirlo. Entonces dice que este es su primer proyecto grande y que está muy agradecido y que es algo nuevo para él, que su personaje sea el principal pero que también se proyecte. Y no se confundan de que al tener un proyecto pequeño no tiene tanta relevancia. Él empezó a tener notoriedad desde la película de Afterson, que se ganó un lugar en los Oscar en la categoría de mejor actor. Estuvo compitiendo junto a Brendan Fraser y Austin Butler. Sin embargo, aunque no ganó, pues se ganó su lugar. E incluso están diciendo por ahí que podría ser considerado otra vez y sería su segunda nominación en esta categoría a mejor actor por su papel de Lucio Vero. Su personaje es un personaje que sí nos brinda esta esencia del príncipe. No es al 100% príncipe, pero tampoco al 100% gladiador. Incluso su personaje es más reservado a comparación que el de Russell Crowe. Es como que más selectivo, yo lo diría. Entonces sí le supo dar esta esencia, supo rescatar lo que le dieron en el guión. Aunque sí a su personaje le faltó un poquito más de profundidad para que lograras como dar al 100%. Creo que faltó un poquito más de desarrollo cuando perdona a su mamá. Sin embargo, pues Paul Mescal lo hizo excelente. Creo que sabe proyectar bien las emociones y sus escenas de batalla estuvieron espectacular. El segundo es Pedro Pascal como Marcus Acacius, porque a pesar de que su personaje es de reparto, por así decirlo, pero tiene un buen desarrollo ese personaje. Proyecta liderazgo, fuerza, experiencia y también pues se cree que fue como fiel a Máximo porque tiene más o menos los valores que él seguía, que Máximo predicaba. Denzel Washington, su personaje es un personaje con capas, es un personaje el cual desde el principio como que dices confío o no confío. Sin embargo, al final con el giro que da, eso hace que su personaje tenga un mayor desarrollo y también lo hace bien porque logra
como ser el punto el que juega con ambas partes, entre Lucio y los gemelos. Y fue la clave para derrocar pues a estos personajes, porque pues lo que busca es su bienestar y lo marca muy bien, y las emociones que proyecta de ambición, hipocresía y demás están muy bien ejecutadas. Y ahora vámonos con Getty Caracalla, interpretados por Joseph Quinn y Fred Hinshaw. Creo que hicieron una buena mancuerna en los actores, porque se logra ver en la química que tienen, en la forma en la que se proyecta, porque a pesar de que sus escenas no son limitadas, pero sí son pocas a comparación de las que tenía Cómodo en la primera, hay un buen juego entre ellos dos, porque a pesar de que los dos tienen cierta locura, por así decirlo, uno se ve más consciente que el otro. Esto logra que haya un equilibrio entre los personajes, porque los personajes en sí son uno solo, y sí logran proyectar esta parte como de demencia, que uno es como el más fuerte, por así decirlo, el otro pues anda como en su mundo, con Dondus. Son personajes que no caen mal, y me parecía perfecto que no fueran una copia de Joaquin Phoenix, sino que buscaran su propia esencia, y fue lo que resaltó Joseph Quinn, que él no quería que fuera como una copia, sino que fuera algo nuevo, y se inspiró en otros personajes, también leyó libros para poder construir al personaje. Fred Hinshaw por alguna razón da como esta sensación de que es como el menor, a pesar de que son gemelos, pero hacen muy buena mancuerna y lo proyectan bien a la pantalla. Tal vez lo que faltó ahí fue decir de cómo llegaron al poder, o quién era su padre y por qué se quedaron los dos. Y me parecía maravilloso de que decían que los dos eran los emperadores y tenían cosas iguales, entonces ninguno se veía como que uno era más o el otro menos, no. Y tenemos a Connie Nielsen de regreso como Lucila, al igual que en la primera película lo hace muy bien y nos trae esta esencia de la primera cinta, o sea, no cambia la personalidad del personaje, que trata de defender esta vez a su hijo. En la primera era a Máximo, sin embargo en esta es a su hijo, a su esposo, y trata de defender el sueño que tenía su padre de Roma. O sea, sigue esta secuencia que se viene viendo desde la primera. Algunas partes que tal vez le fallaron a la película fue el personaje de Lucio, cuando hacen como los flashbacks. El personaje de Lucio se veía como más pequeño, este actor que pusieron, porque el personaje de Lucio ya era como preadolescente, adolescente, unos 12, 13 años tenía, el cual fue interpretado por Spencer Treat Clark. Yo creí que iban a reciclar como escenas de la primera película, sin embargo como que se veía de menor edad, entonces como que te quedas así, ¿qué pasó? ¿Si es o no es? Pero después ya te van aclarando de que sí es Lucio. Y otra de las partes fuertes de la película es el protagonismo de las flechas. ¿A qué me refiero a esto? Así empieza la película con una pérdida por una flecha, después sigue el perdón, el cual es el descenso de Marcus Acacius, el cual también es hecho por flechas, o sea que es como consecuencia del primer acto, y luego vemos también el final, alguien importante para Lucio, también por flechas. Entonces creo que eso fue bueno, fue muy bien acertado, y eso es lo que hablo al final redondo, porque sobre todo en las epopeyas siempre se ve como que el protagonista regresa al lugar donde inició. Entonces hablamos de este final redondo. Cuando le habla a Máximo que le hable, creo que fue maravilloso, porque este final logra solidificar todas estas simbologías que nos pusieron tanto en esta película como en la primera. Fotografía estuvo bien, efectos y vestuario también. El guión, algunos cuantos agujeros los cuales justificar, pero en general está bien. El soundtrack tal vez le faltó una música memorable, así como en la primera, que también a algunas personas les molestó que no se escuchara como la musiquita que ponen cuando Máximo está muriendo. Se quejan o aman eso, de que reciclan la música. Es que ¿por qué no pusieron la música si es la música original? Y un ejemplo, cuando hicieron House of the Dragon, muchas personas se quejaban que no habían hecho una música original para esta serie y que habían reciclado la de Game of Thrones. Ahora se están quejando que porque en Gladiador 2 no ponen la música que es tan memorable en Gladiador 1. Tal vez algunas cosas a veces ponen como entre la espada y la pared a los directores, porque dicen, entonces ¿qué ponemos para que el público esté contento? En cuanto a premiaciones, se dice que podría irse a mejor película, a mejor dirección, y como ya dije, a mejor actor principal se iría a Paul Mescal, y a mejor actor de reparto podría estarse disputando el lugar entre Denzel Washington y Pedro Pascal. Si nominaran a los dos estaría excelente, sin embargo yo me decantaría, si nominan solamente a uno, sería Denzel Washington.
Pero es indiscutible, ambos lo hicieron muy bien. En general, la película es una película buena, no es una película mala. Si muchas personas esperaban tal vez, no sé, una réplica de la primera o que tuviera más simbologías, entonces no es lo que buscan. Pero si buscas una historia nueva que le haga justicia a la primera cinta, ¿esta secuela era necesaria? No, no lo era, porque ya era una película icónica, por llamarla así. Pero ¿le hace justicia? Desde luego. Es una cinta la cual busca proyectarnos una nueva historia que va vinculada con la primera. Las actuaciones desde luego no dejan a deber. Sí, Russell Crowe y Joaquin Phoenix hicieron unas maravillosas interpretaciones que se volvieron icónicas. Sin embargo, esta no quiere decir que sea mala, porque los actores tanto física como actoralmente lo demuestran. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció Gladiador 2? Espero te haya gustado la crítica. Soy Gaby Hernández y hasta la próxima. Te veo en la eternidad, pero aún no.